Seguimos acá en Ágora, escuchábamos ahí de Carlos Baute, un tema muy evocador de nuestra patria Venezuela, porque precisamente hoy converso con Jorge Villasmil sobre cómo fue que vino a nacer nuestra nación. Decías tú en el segmento anterior, Jorge, que las medidas torpes de la dinastía de los Borbones en España, de imponer administradores coloniales nacidos en España a manejar los asuntos de los americanos, eso fue creando pues un sentido de identidad aparte de España entre los criollos. Ahora, yo te digo una cosa, Jorge, en esta cosa de la identidad, yo creo que un historiador y un sociólogo tienen que tener mucho cuidado a la hora de analizarlas, porque es que yo no creo que las identidades surgen espontáneamente. Puede haber un elemento espontáneo en las identidades, por supuesto, pero muchas de ellas también obedecen a lo que una élite decida cuál va a ser la identidad del pueblo y promulgue una propaganda continua. Es decir, no es realmente que eso surge, digamos, de la masa, sino que es más bien muchas veces las identidades, y esto es algo que muchos historiadores siempre han advertido, han sido impuestas desde arriba por medio de medios propagandísticos. Entonces las identidades, mucho más que reflejar el sentimiento popular de una determinada nación, más bien son construcciones que se le imponen al pueblo y bueno, las masas las obedecen. ¿Hubo algo de eso en la construcción de una nueva identidad? O sea, porque por lo que tú me estás diciendo, pareciera que son más bien las élites criollas que convencieron al resto de la población de que ellos ya no eran españoles y que tenían que ser un pueblo aparte. Yo creo que el proceso no funcionó tan así, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de este problema identitario, es un problema que tiene que ver, desde mi punto de vista, con las clases élite, con los sectores privilegiados de la sociedad, ¿no? Este es un problema Por eso, entonces un obrero, un campesino, no, un negro, un indio, un mestizo, se seguían considerando parte de España, pues. Sí, sí, es que mira... Pero me imagino que en algún momento, pues la élite criolla convenció a ese campesino, mestizo, pardo, cualquier estrato social, de que él ya no era... Sí, de que él ya no era español, pues. Claro, claro, evidentemente fue así. Y ese es el proceso que Germán Carrera Dama define como el proyecto nacional, ¿no? El proyecto nacional es un proyecto político, ideológico, que es definido por la élite criolla precisamente para justificar la necesidad de que ellos son la clase que tiene que asumir el control efectivo del nuevo Estado en ciernes, ¿no? Claro, pero yo creo que entonces aquí, Jorge, a ti y a mí nos corresponde hacer mucho énfasis en una revisión histórica, porque la historia convencional, como siempre nos la quieren contar, es que hubo un sentimiento que brotó de las masas, de decir, hasta acá llegamos con España, no queremos ser más parte de España. Y yo creo que si hacemos una revisión histórica más aguda, con mayor análisis, nos damos cuenta de que es una élite que quiere romper con España y trata por todos los medios de convencer al pueblo que convive con esa élite de que lo sigan en esa ruptura. Sí, sí, de verdad fue así. Mira, esos discursos historiográficos y políticos que plantean la independencia de Venezuela como una revolución social, para mí eso es demagogia, con mucho respeto, ¿no? Para mí no es así. Y es tan así que no es una revolución social, que esa situación de descontento generalizado es la que podría explicar los procesos posteriores, porque de alguna manera a los colectivos sociales, a las grandes mayorías, se les dice que la independencia iba a significar una mejora sustancial para su calidad de vida. Y no es así, no es así. Yo creo que la percepción que ellos tienen en este momento histórico del significado real de la independencia es que sencillamente la élite peninsular es desplazada del poder por la élite criolla, pero el orden social establecido sigue siendo el mismo, pues. O sea, entonces, en 1811, pues la mayor parte de la población venezolana aún no se siente propiamente venezolana. Yo creo que no solamente no es que se siente venezolana, porque es que el Estado Nacional venezolano surge mucho después. Fíjate que podríamos hablar del surgimiento del Estado Nacional venezolano con el colapso de la República de Colombia o la Gran Colombia en 1830. Bueno, existía la Capitanía General de Venezuela, sí. Pero digamos, cuando una persona se iba a identificar su gentilicio, no decía yo soy venezolano. Yo creo que es más o menos... Se iba a la provincia, ¿no? Sí, es más o menos una analogía podemos hacer, bueno, con el Zulia. Es decir, tú y yo, si nos preguntan de dónde venimos y coincidimos, supongamos, en México, en otro país, en España, en Francia, lo primero que vamos a decir es venimos de Venezuela. Ahora, uno podrá decir, bueno, pero es que en realidad ustedes proceden del Zulia, supongamos, que lo cual es una región completamente distinta al resto del país. Puede ser,
Pero por ahora tú y yo nos seguimos sintiendo venezolanos. Claro, y sospecho que la mayor parte de esa gente pues se sentía siendo española todavía. Claro, y es un pequeño grupo que convence a los demás de que ya ellos no se deben sentir españoles, sino con una identidad aparte. Pero eso es un proceso que se da al calor de la estructuración de los estados nacionales en América Latina, y es un proceso lento. Incluso hay estados, como el caso de Cuba, como el mismo caso de Puerto Rico, que logran su independencia definitiva a finales del siglo XIX, fíjate tú. Y Panamá surge como una ruptura posterior de la República de Colombia. Entonces ese reacomodo geopolítico y geoestratégico es un reacomodo bastante lento, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿qué es lo que hay al inicio de las guerras independentistas? Bueno, si hay una conciencia, hay una identidad, pero esa identidad te define como americano. Por eso es que tú lees los discursos, las proclamas, los manifiestos de las cartas de los grandes próceres, Bolívar, Miranda. ¿Y quién firma esas cartas? Un americano meridional, por ejemplo, Simón Bolívar. ¿Ves? Un americano del sur. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de totalidad. Y se explica precisamente porque el Estado Nacional como tal es un proyecto que está en desarrollo, es un proyecto que aún no está consolidado, pues. Una vez que se firme el acta de independencia y se declara formalmente la ruptura con España, ¿cómo reacciona España frente a eso? Bueno, España de una vez reacciona con violencia, pues. ¿Qué es lo que ve España en el caso de Caracas, de la provincia de Venezuela? Bueno, ve un poco de gente que de alguna manera está rompiendo la unidad con la monarquía. Y eso es un acto de traición, es una felonía. Pero hay que irnos un poco más atrás. Tú sabes que todo esto se hace posible porque en el año de 1808 los franceses, los ejércitos napoleónicos invaden la península ibérica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la monarquía de Portugal, los Braganza? Bueno, se vienen a Brasil, pues, escapando de los ejércitos de ocupación. ¿Qué es lo que hacen los españoles? Bueno, los españoles, la monarquía española en un primer momento trata de asumir una política de resistencia a la ocupación, pero esa política no dio resultados, ¿no? El rey legítimo, que es Fernando VII, dimite. Por la presión francesa, bueno, entonces dimite a favor del hermano de Napoleón, que es José Bonaparte. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pueden ver las colonias americanas? Bueno, están viendo que el rey ahora proclamado es un rey que es ilegítimo, porque en todo caso ellos pertenecen o forman parte de un cuerpo que es la monarquía ibérica. Ellos no son parte de la monarquía francesa. Entonces hay un historiador, Ángel Lombardi Hijo, que tiene un libro bien interesante, que es su tesis doctoral, se llama Banderas del Rey, que dice que mucho del descontento que genera la presencia de Vicente de Emparan cuando llega como capitán general de Venezuela se explica porque precisamente él no fue designado por las autoridades españolas, sino por las autoridades francesas. Un episodio desconocido por nuestra historia tradicional. Entonces, bueno, los blancos criollos no podían ser leales a una autoridad que en principio no es legítima, pues. Se pierde lo que en ciencia política se denomina como la legitimidad de origen. Y eso explicaría ese intento o ese golpe de Estado que de alguna manera entonces lleva el proceso desde, en un primer momento, unas posiciones de búsqueda de autonomía a una ruptura definitiva. Entonces, luego de esta declaración, España que envía un contingente de tropas para enfrentarse a esta ruptura, que por cierto, me recuerda mucho a alguna amenaza que alguna vez hizo el presidente Chávez de que si el Zulia declaraba independencia, él iba a enviar escuadrones y tropas a reprimir la independencia en el Zulia. Algo muy parecido, por lo visto, a lo que España hizo cuando Venezuela declaró su independencia respecto a España. ¿Es el rey francés o el rey español el que envía las tropas para combatir a la independencia en Venezuela? No, ya es el rey español, porque recuérdate que en 1814 ya se recupera otra vez la monarquía española y vuelve Fernando VII al trono. Ahora, sí, pero si la monarquía originalmente legítima regresa al trono español, ¿por qué aquí los independentistas entonces no cesaron de sus intentos independentistas? Porque ya la cosa iba demasiado lejos. Incluso, fíjate que... Ya no había vuelta atrás. No había vuelta, ya era un callejón sin salida, evidentemente. Fíjate que, bueno, el reducto del gobierno legítimo de la monarquía queda en Cádiz. Las famosas Cortes de Cádiz. Y es en Cádiz porque precisamente es uno de los pocos lugares que no está ocupado con los franceses. Entonces, bueno, esas famosas Cortes de Cádiz lo que tratan de hacer es convocar a todos los diputados representantes de todas las colonias de la América Española y de todos los dominios ultramarinos, como ellos los definían, también la gente de Filipinas y tal y cual.
Pero lo importante de estas Cortes de Cádiz es que de alguna manera se crea desde la resistencia a la ocupación francesa y de forma consensuada una constitución para todo el reino que de alguna manera podríamos definir como la primera constitución liberal de la historia de Occidente, abiertamente liberal, que es la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, de alguna manera, esta constitución ofrecía a través de sus derechos y de sus responsabilidades unas prerrogativas que sí le permitían a los blancos criollos tener un control más significativo de sus espacios políticos. O sea, derogaba entonces la política anterior de los Borbones. Era como una especie de superación paulatina del absolutismo monárquico. Tendríamos que revisar el texto en detalle. Pero luego, cuando llega Fernando VII otra vez al trono en 1814, echa todo eso para atrás y vuelve otra vez al absolutismo duro, pues. Y entonces, claro, que los los independentistas dicen, bueno... se sienten estafados. Claro, y no podemos ya regresar a España. Sí, no podemos regresar a un plano de absolutismo duro y puro que de alguna manera no representa para nada nuestros intereses. Es decir, que haciendo una historia hipotética de lo que no ocurrió, pero de lo que pudo haber ocurrido, si Fernando VII no regresa al poder y las Cortes de Cádiz son las que se quedan gobernando todo el reino español, quizás se pudo haber negociado la continuidad del poder colonial en América. Mira que nosotros como historiadores tenemos prohibidos desde que estamos en el primer semestre hacer esos planteamientos, ¿no? Bueno, claro, historiadores contrafácticos. Sí, yo creo que es una pregunta perfectamente legítima. Y si ustedes les enseñaron eso, muy mal que les hayan enseñado eso. Porque yo creo que perfectamente uno puede plantearse escenarios hipotéticos, alternativos. Sí, sería un escenario hipotético, claro. Lo que pasa es que nosotros tratamos de trabajar con lo realmente sucedido, ¿no? Claro, lo que pasa es que es imposible saber qué otras cosas hubieran podido suceder. Pero desde un punto de vista lógico y racional, yo creo que es, como lo dice el mismo John Lynch, se hubiese podido lograr un consenso, ¿no? Mucho más favorable para la monarquía, ¿no? Un consenso en el que tanto la monarquía como las élites americanas estuvieran contentas y pudiesen lograr otro orden diferente a los estados nacionales, ¿no? Bueno, es que yo te hago esta pregunta porque me genera mucha curiosidad el caso que lo comparemos con las Islas Canarias, que es por qué las Islas Canarias, siendo un territorio ultramarino, no siguió el camino que sí siguieron Cuba, Puerto Rico y el resto del continente americano. Y la verdad es que es una pregunta que yo creo que ha sido poco explorada por los historiadores, es decir, porque lo mismo que Cuba, Puerto Rico y el resto de las colonias hispanoamericanas, las Islas Canarias no pertenecían propiamente a la península ibérica, pero con todo, hasta el día de hoy sobreviven como territorio ultramarino, lo cual sería una pregunta interesante para futuros historiadores. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Jorge, pero quisiéramos que al regreso nos hicieras una crónica sobre cómo fue la contienda militar entre la reacción de España y las fuerzas independentistas acá en Venezuela, luego de que se firmó el Acta de Independencia. Converso con Jorge Villasmil sobre la independencia de nuestro país. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. Un elemento espontáneo en las identidades, por supuesto, pero muchas de ellas también obedecen a lo que una élite decida cuál va a ser la identidad del pueblo y promulgue una propaganda continua. Es decir, no es realmente que eso surge, digamos, de la masa, sino que es más bien muchas veces las identidades, y esto es algo que muchos historiadores siempre han advertido, han sido impuestas desde arriba por medio de medios propagandísticos. Entonces las identidades, mucho más que reflejar el sentimiento popular de una determinada nación, parte de España entre los criollos. Ahora, yo te digo una cosa, Jorge, en esta cosa de la identidad, yo creo que un historiador y un sociólogo tienen que tener mucho cuidado a la hora de analizarlas, porque es que yo no creo que las identidades surgen espontáneamente. Puede haber... Decías tú en el segmento anterior, Jorge, que las medidas torpes de la dinastía de los Borbones en España de imponer administradores coloniales nacidos en España a manejar los asuntos de los americanos, eso fue creando pues un sentido de identidad aparte. Seguimos acá en Ágora, escuchábamos ahí de Carlos Baute un tema muy evocador de nuestra patria Venezuela, porque precisamente hoy converso con Jorge Villasmil sobre cómo fue que vino a nacer nuestra nación.